Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el contenido de la semana número 9 para las materias de oscilaciones, fluidos y calor y física 2. En un primer momento, la unidad que vamos a desarrollar es la unidad 5 para el caso de física 2, que lleva por nombre calor y la primera ley de la termodinámica. En la agenda vamos a desarrollar tres grandes contenidos: el concepto de temperatura, la medición de la temperatura y la expansión térmica. Hablaremos sobre los tipos de sistema. Hablaremos sobre la ley de equilibrio térmico, hablaremos también sobre las propiedades termométricas de la materia, las escalas termométricas, las principales, Celsius, Fahrenheit y Kelvin, el termómetro de gas a volumen constante, del cual definimos la temperatura absoluta o la escala absoluta, y de la expansión térmica desarrollaremos el tema de la expansión lineal, la superficial y la volumétrica. En un primer instante va a ser necesario definir lo que entendemos por temperatura. Lo vamos a ir retomando a medida que vayamos avanzando. La temperatura, como primera definición, va a ser una magnitud referida a las nociones comunes de caliente o frío, y que puede ser medida utilizando un instrumento llamado termómetro. Nosotros, a través de nuestros sentidos, específicamente el sentido del tacto, podemos dar una idea de lo que entendemos por una temperatura. Asociamos alta temperatura a algo que está caliente y asociamos baja temperatura a algo que está frío. Sin embargo, con nuestros sentidos no podemos cuantificar cuánta temperatura posee un sistema, ¿verdad? O posee un objeto. Eso no lo podemos hacer, lo hacemos con este instrumento llamado termómetro. Entonces nuestros sentidos nos van a dar las nociones de si algo tiene alta o baja temperatura, pero no nos va a servir para determinar cuánta temperatura hay. Una definición más formal de lo que vamos a entender por temperatura es la siguiente. Dice que la temperatura es una magnitud escalar que se relaciona con la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa gaseosa, líquida o sólida, que vamos a conocerla como sistema termodinámico. Cuanto mayor es la velocidad de las partículas, mayor es la temperatura. Podemos observar acá en esta figura que tenemos acá tres situaciones diferentes para cualquier tipo de sustancia. Mientras más se muevan las partículas, más agitadas estén, mayor va a ser la energía cinética o energía de vibración, y mayor va a ser entonces la lectura que nos marque el termómetro. Hay mayor temperatura. La temperatura no es energía, sino que está relacionada con este tipo de energía. Si fuéramos capaces de sumar toda la energía de todas estas partículas, cosa que va a ser un trabajo bastante imposible, si nosotros pudiéramos sumarlas, entonces tendríamos una energía total. Esta energía total se conocerá entonces como energía interna. Toda sustancia sólida, líquida o gas va a tener de por sí una energía interna que va a estar asociada a su temperatura. La temperatura es entonces una propiedad de la materia. Entre más agitadas estén las partículas, por ejemplo, si fuese un gas a alta temperatura, habrá un movimiento de traslación de estas partículas muy alto. Entonces tendremos una alta temperatura. En el caso contrario, si vamos disminuyendo la energía, vamos extrayendo energía de estas partículas, vamos a observar que se van a mover más lentamente. Entonces decimos que la temperatura ha disminuido. Para ir comprendiendo un poco más el término de temperatura, también es necesario hablar de un sistema termodinámico. El sistema termodinámico puede ser cualquier objeto o cualquier ser vivo que nosotros le mostramos interés para analizar propiedades como presión, volumen, densidad, etcétera, o temperatura. Definimos entonces el sistema termodinámico como una cantidad de materia o una región del espacio sobre la cual la atención se concentra en el análisis de un problema. Básicamente es seleccionar del universo una porción de él, un objeto por ejemplo, y analizarlo en función de propiedades. Todo lo que forma parte del exterior del sistema, todo lo que nosotros no incluimos, se conoce como el entorno. El sistema también va a estar separado con el entorno a través de un límite, una frontera. A través de esta frontera va a poder interactuar el entorno con el sistema o viceversa. Imaginemos entonces que todo este espacio que hemos encerrado acá representa el universo. Sabemos que el universo es inmensamente grande, pero aquí hemos representado en este espacio el universo.
Tomamos una porción de este universo y lo encerramos en una frontera. A esto le vamos a llamar entonces el sistema. Lo que esté alrededor del sistema, lo que no incluimos, que forma parte del universo, pero no incluimos en el sistema, se va a llamar entorno. Es el entorno el que va a poder interactuar con el sistema, o también es el sistema que va a poder interactuar con el entorno a través de este medio, que va a ser la frontera. La frontera puede ser algo fijo o puede ser algo móvil, puede ser algo imaginario también o algo tangible. La frontera puede ser, dependiendo de cómo sea la interacción entre el sistema y el entorno, vamos a clasificar también al sistema en diferentes tipos. Por ejemplo, un primer caso es un sistema abierto. Un sistema está abierto si permite un flujo con el entorno a través del límite, a través de la frontera. El intercambio puede ser de energía o puede ser de materia, o puede ser de ambas. Un ejemplo de esto es una taza de café. Puede ser que el líquido café me sirva a mí como sistema y todo lo demás sea simplemente el entorno. Voy a tomarlo así como está. Esto va a ser mi sistema. Todo lo que no incluí va a ser parte del entorno. A este sistema puede entrarle materia y energía, es decir, le podemos agregar más café o podemos calentarlo a través de un horno microondas, por ejemplo, para aumentar su temperatura. O también podemos decir que de este sistema puede salir energía y puede salir materia. Podemos ir tomando poco a poco, podemos ir tomando de poco a poco café, eso va a eliminar materia y el café al estar en contacto con el entorno va a ir disminuyendo su temperatura porque va a estar entregando energía. Entonces este sería un caso de un sistema abierto. Pueden haber muchos más. Un sistema cerrado. Llamamos a un sistema cerrado si éste permite un flujo de energía con el entorno a través de la frontera por medio de calor, trabajo u otro tipo de energía, pero no permite la entrada ni la salida de masa o materia. Un ejemplo puede ser este. Tenemos una olla que está calentando algún alimento o simplemente está calentando agua, pero está tapada. No vamos a poder permitir el exceso de materia a no ser que nosotros destapemos la olla y tampoco se va a permitir la retirada o la salida de materia si nosotros no la destapamos. Más sin embargo, yo veo que está en una estufa, estamos calentando y como este depósito está hecho de metal, puede haber una transferencia de energía. Podemos elevar la temperatura de lo que esté dentro de este depósito y entonces estamos entregando energía. Si quitamos ahora la olla de la estufa y lo dejamos a la intemperie, esta va a comenzar a enfriarse porque va a transferir parte de su energía que ya almacenó, la va a empezar a compartir con el entorno. Entonces va a bajar su temperatura y si hay una interacción entonces de energía, hay una entrada y hay una salida. Y el otro caso de sistema termodinámico es el que se conoce como aislado. Bien, y el último caso que podemos tener de sistema termodinámico es el sistema aislado. Decimos que un sistema es aislado si no permite el intercambio de materia con el entorno y no permite tampoco la transferencia de energía con el entorno. Un caso particular es el de un termo. Nosotros sabemos que un termo nos va a servir para almacenar algo, por ejemplo un líquido, y la temperatura de ese líquido va a permanecer constante. En un caso real esto no es 100% cierto, porque el termo a largo plazo va a permitir fugas de energía y entonces va a comenzar a enfriarse lo que esté dentro de él. Pero imaginemos que ese termo es perfectamente aislado. No vamos a poder ingresar materia a no ser que destapemos el termo, tampoco vamos a poder sacarlo, a no ser que nosotros lo destapemos y bebamos parte de lo que está ahí adentro, que puede ser un líquido, y tampoco vamos a poder aumentar la temperatura aumentando la energía o agregando la energía. No vamos a poder hacer eso, no lo va a permitir el termo. Así como también no vamos a poder extraer energía o sacar energía de este sistema. Esto será entonces un sistema aislado. Ley de equilibrio térmico. La ley de equilibrio térmico o ley cero de la termodinámica nos dice lo siguiente. Cuando dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercero, llamado C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí.
Aunque esto parezca bastante obvio, vamos a describir qué es lo que nos están tratando de decir. En esta imagen podemos observar entonces los tres sistemas que están en juego. El sistema A con el sistema B no están en contacto directo, más sin embargo el sistema A con C sí están en contacto directo, al igual que el sistema B y C. Cuando nos referimos a que llegan al equilibrio térmico, eso significa que alcanzan la misma temperatura. Lo mismo que sucede cuando nosotros calentamos agua, la dejamos a la intemperie y esta comienza a enfriarse. Al cabo de cierto tiempo, la temperatura que tenga el agua va a ser la misma que tiene el ambiente. Entonces decimos que alcanza el equilibrio térmico. La ley cero de la termodinámica nos dice entonces que si el sistema A con el C alcanzan el equilibrio térmico y el sistema B con el C alcanza el equilibrio térmico, los tres sistemas van a llegar entonces también al mismo equilibrio térmico, a la misma temperatura. La temperatura de A va a ser igual a la temperatura de C, y a pesar de que el sistema A no está en contacto directo con el sistema B, los tres van a alcanzar la misma temperatura, porque lo hacen, A y B lo hacen a través de C. Aquí hacemos énfasis de lo que acabamos de mencionar. Aunque el cuerpo A y B no están en contacto térmico directo, se encuentran en el equilibrio térmico gracias al cuerpo C. Si el cuerpo C o el sistema C no estuviera en contacto con B, no podemos asegurar lo que acabamos de mencionar. Pero acá el sistema C está sirviendo de intermediario para que los tres sistemas lleguen al equilibrio. Entonces podemos decir que dos sistemas o más alcanzan el equilibrio térmico cuando llegan a la misma temperatura o cuando alcanzan la misma temperatura. Si mezclamos agua caliente con agua fría, al cabo de cierto tiempo, estas dos van a alcanzar una temperatura en común. Y si están en contacto con el entorno, el agua fría, el agua caliente y el entorno, el ambiente, van a llegar a una misma temperatura en común. Eso es equilibrio térmico. Medición de la temperatura. Dice que la temperatura se mide mediante magnitudes termométricas, es decir, diferentes unidades que representan la temperatura a distintas escalas. Esto significa que nosotros podemos aprovechar alguna propiedad de la materia para relacionarla con la temperatura, ¿verdad? Estas propiedades pueden ser un volumen, una presión, una longitud, una resistencia, una corriente, etc. Si cierta propiedad se modifica con la temperatura, va a ser fácil entonces construir un instrumento de medición para medir esa temperatura. Dice acá entonces que para eso se emplea un dispositivo llamado termómetro, del que existen varios tipos, dependiendo del fenómeno que se necesita medir. Como el objetivo principal es medir una temperatura, yo puedo aprovechar cualquier propiedad de una sustancia para relacionarla con esta temperatura, para poderla medir. Podemos mencionar entonces diferentes tipos de termómetros. Aquellos que aprovechan la propiedad de dilatación o contracción, como por ejemplo una presión, un volumen, una longitud. Podemos mencionar también termómetros que aprovechan un potencial termoeléctrico, es decir, a través de un voltaje ellos pueden medir cuál es la temperatura asociada a ese voltaje. Termómetros en los cuales varía la resistencia. Si aumenta, por ejemplo, la resistencia, aumenta el valor de la temperatura. Entonces este termómetro aprovecha la propiedad de resistencia para poder medir el valor de temperatura. Podemos observar también termómetros de radiación térmica. Radiación térmica no como una radiación como nosotros la entenderíamos, sino que como radiación en forma de ondas, por ejemplo, ondas electromagnéticas. El calor se puede propagar a través de ondas. Por ejemplo, la radiación solar es un tipo de onda electromagnética y este instrumento, el termómetro de radiación térmica, puede aprovechar las ondas que emanan un cuerpo caliente para poder medir la temperatura. Bien, aquí tenemos una muestra de un termómetro que aprovecha la propiedad de expansión y contracción de una muestra de líquido. En este caso es una muestra de mercurio que al calentarse eleva la columna de mercurio para registrar la temperatura. Este es un termómetro común. Podemos ocupar también un termómetro que en lugar de que tenga mercurio tenga alcohol. Tenemos acá un termómetro que se basa en la propiedad de la resistencia para poder medir una temperatura. Mayor resistencia, por ejemplo, mayor temperatura.
Acá tenemos el caso de un termómetro que aprovecha el hecho de la radiación que puede emitir un sistema para medir la temperatura. Imagínense, por ejemplo, tener que medir la temperatura de fundición de un metal, por ejemplo, hierro o acero. Estaría muy difícil o imposible hacerlo con un termómetro como el de mercurio, ¿verdad? Que el primero que tenemos acá. Para eso ocupamos este tipo de especie de pistolas que al apuntar sobre el objeto podemos medir la temperatura. O como lo que tenemos ahorita presente en todo el mundo, que es el virus, el COVID-19. Para medir la temperatura y asegurando que la persona no tiene alta temperatura, pues utilizamos este instrumento y desde lejos podemos medir cuál es su temperatura corporal. Y tenemos el caso de un instrumento que a través de una diferencia potencial puede darnos la lectura de una temperatura. El segmento que tiene acá conectado se conoce como una termocupla, que es básicamente dos alambres de diferentes tipos que están conectados y que a través del calentamiento que perciben, es decir, a través de una diferencia de temperaturas, pueden generar una corriente eléctrica y pueden generar una diferencia potencial en los dos extremos de los alambres. Esa diferencia potencial es la que está registrando este aparato de acá y a través de los circuitos puede hacer una medición de la lectura de la temperatura asociado a esa diferencia de potencial. A través de un voltaje podemos medir entonces cuál es la temperatura asociada. Veamos ahora cómo a través de la propiedad termométrica podemos nosotros hacer la lectura de la temperatura. Lo que buscamos es que básicamente la propiedad termométrica sea una magnitud que varíe proporcional a la temperatura. Es decir, si aumenta la temperatura, aumenta también esta propiedad termométrica. Algo deseable es que sea una proporcionalidad lineal o directa. Por ejemplo, tenemos acá nuestro sistema coordenado Y y X. En el eje Y voy a colocar la temperatura, en el eje X esa propiedad que bien puede ser la resistencia, el voltaje, la presión, el volumen, la longitud, etc. De acuerdo a lo que más me interese de la propiedad del sistema que yo estoy utilizando. Imaginemos que para cierta temperatura existe una cierta propiedad. Por ejemplo, a cierta longitud se marcó una temperatura en específico. Aumentamos el valor de la temperatura y eso produce una segunda lectura. Una longitud diferente, por ejemplo, y una temperatura diferente asociada a esa longitud. Esto me ha ayudado a establecer dos puntos. Puedo repetir el experimento para diferentes valores de temperatura asociados a cada uno de estos valores de propiedad termométrica, de tal forma que yo podría establecer una línea de tendencia entre todos esos puntos y darme cuenta entonces que esta proporcionalidad se asemeja mucho a una proporcionalidad directa, que es lo deseable. Entonces, para hacer las cosas más sencillas, utilizamos propiedades que sean relacionadas de forma directa con la temperatura, para no tener ecuaciones que sean demasiado complicadas. De esta gráfica, matemáticamente, yo podría describir que su relación entre el eje Y y el eje X tendría esta forma, la ecuación de una recta. Ahora, si los nombramos de acuerdo a los valores de Y y X, sería entonces que la temperatura es igual a una constante, la pendiente del gráfico, multiplicado por esa propiedad termométrica, más un intercepto que bien puede representar una temperatura. Esta es una forma sencilla de cómo relacionar entonces la propiedad termométrica en función de la temperatura. Ahora que ya tenemos la forma de cómo podemos medir la temperatura a través de las propiedades termométricas y ya sabemos que podemos utilizar diferentes instrumentos o diferentes termómetros para medir esa temperatura, ¿qué tipos de unidades o escalas termométricas podemos considerar? Hay básicamente tres escalas fundamentales de temperatura o sistemas de unidades de temperatura. Hay otros más, nosotros solamente nos vamos a enfocar en estos. Tenemos por ejemplo la escala Celsius, cuya unidad es el grado centígrado o el grado Celsius. También se conoce como escala centígrada, es la más utilizada con la escala Fahrenheit. En esta escala el punto de congelación del agua equivale a 0 grados Celsius y su punto de ebullición a 100 grados Celsius. Así como hicimos en el esquema anterior donde establecimos puntos de referencia, aquí lo vamos a hacer también para estas escalas. Para poder construir un termómetro
tenemos que definir dos puntos fijos, un punto mínimo y un punto máximo. Estos valores de temperatura 0 grados y 100 grados se establecen por convenio. Los científicos han establecido que el valor para el punto de congelación es 0 grados y el valor para ebullición es 100 grados. La siguiente escala es la escala Fahrenheit, cuya unidad es el grado Fahrenheit. Es la medida de temperatura utilizada en la mayoría de los países de habla inglesa. En la escala Fahrenheit, el punto de congelación del agua corresponde a 32 grados Fahrenheit y su punto de ebullición corresponde a 200 grados Fahrenheit. De la misma forma como en la escala Celsius, se ha llegado a un convenio para establecer estos dos puntos fijos, 32 Fahrenheit para el punto de congelación y 212 Fahrenheit para el punto de ebullición. Tenemos la última escala, que es la más importante y es la que aparece en el sistema internacional y se conoce como la escala Kelvin. No se dice grado Kelvin, se dice Kelvin nada más. La unidad no se escribe el símbolo de grado. Es la medida que se utiliza en la ciencia y establece el cero absoluto. También se conoce como temperatura absoluta o escala absoluta, lo que supone que el objeto no desprende calor alguno y equivale a menos 273.15 grados Celsius. Nosotros podemos transformar entre una unidad de temperatura a otra o entre una escala a otra a través de la relación que hay entre estas. Si bien es cierto, algunas escalas de temperatura se utilizan más en cierta región del planeta y otras en cierta región, es importante siempre llegar a un convenio. Es por eso que acá vamos a observar cómo podemos transformar de una unidad de medida de temperatura a otra. Voy a colocar el termómetro común, que sería el termómetro de líquido, ya sea mercurio o alcohol, donde se aprovecha la altura de esa columna para poder establecer el valor de la temperatura. Voy a llamar al primero termómetro de temperatura Celsius, termómetro de temperatura Fahrenheit y el termómetro de temperatura Kelvin. Recuérdense que estos termómetros se construyen en base a dos puntos fijos, que para el caso la sustancia que se ocupa es el agua en su punto de fusión cuando es hielo y en su punto de ebullición cuando está hirviendo o transformándose de líquido a vapor. Establecemos entonces los dos puntos fijos, el 0 grados Celsius para el punto de fusión del agua y el 100 grados Celsius para el punto de ebullición. En escala Fahrenheit se nos decía que el 32 grados Fahrenheit representaba el punto de fusión y 212 el punto de ebullición. Para la escala Kelvin, el 273.15 Kelvin como el valor de punto de fusión y 373.15 Kelvin como el valor del punto de ebullición. Notemos que para la escala Celsius, por simplicidad, se subdivide en 100 porciones. Cada una de las porciones representa un grado Celsius. Para la escala Fahrenheit, si nosotros restamos los dos puntos fijos, 212 menos 32, eso nos da 180. En 180 partes está dividido toda la escala del termómetro. Y para el caso de la escala Kelvin, si restamos 373.15 menos 273.15, eso nos va a dar 100. En 100 partes está dividido entonces la escala de este termómetro. La única diferencia estaría con la escala Fahrenheit, mas sin embargo aún nos podemos relacionar. Por ejemplo, un caso de temperatura podría ser la temperatura corporal. Yo quisiera saber cuánto vale esta temperatura medida en grados Celsius, que en este caso son 37, pasada a Fahrenheit 98.6 grados Fahrenheit y pasada a Kelvin son 310.15 Kelvin. El cómo transformar de una temperatura a otra es lo que a nosotros nos interesa saber. Y para eso vamos a aprovechar las proporciones que se pueden generar en cada uno de estos termómetros. Veámoslo a continuación. Voy a tomar entonces los tres termómetros, el que está en la escala Celsius, en la escala Fahrenheit, en la escala Kelvin, y voy a colocar sus puntos fijos, máximos y mínimos. Y ahora voy a establecer también las divisiones de cada uno de estos termómetros. Habíamos dicho que la escala Celsius y Kelvin está dividido en 100 partes y la única diferencia está en la escala Fahrenheit, que está dividido en 180 partes. Ahora voy a colocar un punto que está marcándose en cada uno de estos termómetros y esa es una misma temperatura.
las voy a llamar de esta forma: X en grados Celsius de esa temperatura, X en grados Fahrenheit y X Kelvin. Entonces me interesa determinar cómo puedo transformar de una escala a la otra. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si yo resto 100 menos 0 y divido esa cantidad entre X menos 0, esa proporción es igual a decir 212 menos 32 entre X menos 32. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tomar 100 grados Celsius menos 0 grados Celsius y dividirlo entre el valor de la temperatura desconocida menos 0 grados Celsius. Esta proporción es igual para todas las escalas que tenemos acá, porque se trata del mismo instrumento, solamente que dividido en diferentes partes. Entonces esta proporción que hemos colocado acá es igual a decir 212 grados Fahrenheit menos 32 grados Fahrenheit entre X grados Fahrenheit menos 32 grados Fahrenheit. O al revés, yo lo podría trabajar X menos 32 entre 212 menos 32. Esas proporciones vamos a utilizarlas para hacer las transformaciones y llegar a una ecuación general. De lo anterior podemos concluir entonces que estas relaciones que representan proporciones son iguales entre sí. La proporción de grados Celsius es igual a la proporción de grados Fahrenheit e igual a la proporción de Kelvin. Voy a tomar entonces la siguiente pareja de proporciones o de fracciones, estas dos. Si resuelvo los denominadores, las restas que parecen indicadas, 100 menos 0 sería 100, 212 menos 32 sería 180. Ahora voy a despejar de esta forma, voy a pasar el 180 y esto me quedaría de esta forma. Y luego si yo divido 100 entre 180, eso sería 1.8. Ahora nada más voy a pasar el 32 a este lado. Y esto me quedaría de esta forma. Para transformar de grados Celsius a Fahrenheit, ocupo esta ecuación de acá. Entonces solamente necesito saber cuánto es el valor de la temperatura para poderlo transformar a Fahrenheit. De la misma ecuación que he tomado de proporciones, voy a tomar ahora este par, estas dos fracciones, y voy a hacer el mismo procedimiento. Vamos a simplificar la parte del denominador, haciendo las restas indicadas. Nos quedaría de esta forma, y simplemente paso el 32 a la derecha, de esta forma, y entonces tendríamos esta otra ecuación. Esto me va a servir para transformar de Kelvin a Fahrenheit. Esta es una segunda ecuación. Y por último, voy a tomar de las fracciones la fracción de Celsius con la fracción de Kelvin y vamos a transformar. Si se fijan, en el denominador tenemos la misma cantidad, 100 y 100, porque está dividido en 100 partes esos dos termómetros. Voy a poder cancelar ese 100 y simplemente tenemos esto. Para transformar entonces acá de grados Celsius a Kelvin, simplemente le tengo que sumar 273.15. Estoy utilizando la letra K para temperatura. Ustedes lo pueden utilizar para no confundirse de esta forma: temperatura en grados Celsius o temperatura en grados Fahrenheit o también temperatura en Kelvin. Eso estamos representándolo acá. No significa que sea la unidad. La unidad es esta. El símbolo de acá es K, el símbolo de acá es grados Celsius, pero ahorita lo estamos ocupando como si fuera una variable de la ecuación. A la hora de reemplazar los datos, pues podemos interpretar que K, que es la temperatura Kelvin, sería esta, es igual a la temperatura en grados Celsius más 273.15. Para no confundirlos con una unidad, lo podríamos trabajar de esta otra manera. Otro termómetro que utiliza la propiedad termométrica, en este caso de un gas, para medir la temperatura, es el termómetro de gas a volumen constante. A través de la medición de la presión de este gas, podemos determinar qué temperatura tiene el sistema al cual estoy midiendo la temperatura. Veamos cómo funciona. Tenemos acá el esquema del termómetro de gas
y vamos a identificar los siguientes puntos. El punto C nos indica un depósito en el cual nosotros tenemos concentrado el gas. Este gas está encerrado y está conectado a su vez a un manómetro de tubo en U. El punto E define un nivel de referencia para el cual el volumen del gas tiene cierto valor. Si nosotros modificamos este nivel de referencia, pues modificamos entonces el volumen del gas, pero la idea es que el volumen sea constante. El manómetro de U está conectado o comunicado con una manguera que a su vez se conecta con un depósito que tiene el mismo líquido y que también está abierto a la atmósfera. Veamos cómo funciona este dispositivo. Dice acá que el gas, que generalmente es helio, está confinado en el bulbo C y la presión que éste ejerce puede medirse con un manómetro de mercurio de rama abierta, es decir, de un lado está abierto este manómetro. La diferencia de altura nos va a indicar cuál es la presión. A medida que aumenta la temperatura del gas, debido a que este sistema está dentro de este fluido, digamos que es agua y estamos calentando el agua, entonces estamos elevando la temperatura del agua y al mismo tiempo la temperatura del gas. Dice entonces que a medida que aumenta la temperatura del gas, este se dilata, se expande y obliga al mercurio a bajar en el tubo en el punto B. El gas al expandirse hace presión sobre esta parte, la superficie del mercurio, y hace descender esta parte del líquido. Y que también, dice acá, hace ascender al mismo tiempo del lado derecho del manómetro en el punto A. Mientras esta columna desciende, esta se eleva. Dice que los puntos A y B se comunican a través de un tubo de caucho, que sería el tubo en color verde, con un depósito de mercurio, que es este de acá. Al elevar F, aquí dice R, pero en realidad se refiere a F, el nivel de mercurio en B puede enrasarse. ¿Qué significa esto? Que cuando se eleva de este lado el mercurio y aquí desciende, si elevamos este depósito, lo subimos, podemos hacer que el punto B llegue otra vez a su posición original para que la referencia E se mantenga otra vez en su valor original. A eso se refiere con enrasarse, llegar al mismo nivel. Dice que puede enrasarse con la marca de referencia E, es decir, esta marca con esta coinciden y entonces el volumen es el que teníamos al principio. Así el gas mantiene su volumen constante. Entonces, básicamente lo que hacemos es que conectamos este depósito a un sistema donde queremos medir la temperatura, se genera una diferencia de alturas, al generarse esa diferencia de alturas, el volumen se ha expandido, el volumen de gas se ha expandido, entonces tenemos que volver a regresar a su volumen original, subiendo o bajando este depósito. Al llegar otra vez a su volumen original, se genera esa diferencia de alturas, donde nos permite medir la presión para esta temperatura que se está midiendo. Ahora bien, entre más temperatura tenga este depósito, todo este depósito de acá, mayor será la temperatura del gas y por lo tanto mayor va a ser la presión también. Podemos establecer entonces una relación directa entre la presión y la temperatura. Si hay una relación de proporcionalidad, podemos hacer que esta relación se vuelva una igualdad, agregando una constante. No importa ahorita qué representa esta constante, simplemente nos va a servir para hacer lo siguiente. Puedo dividir la presión y la temperatura que estamos midiendo a través de este instrumento para tratar de determinar esta constante. Por el momento no la vamos a determinar, más adelante nos vamos a dar cuenta que esta constante representa algo muy importante para los gases. Lo que sí podemos hacer es que si medimos diferentes temperaturas y diferentes presiones, podemos hacer la siguiente igualdad. Para cierto valor de presión, obtengo un valor de temperatura. Y esta constante es igual para cierto valor de presión y cierto valor de temperatura. Lo puedo ir haciendo para diferentes puntos y voy a obtener la misma igualdad. Así como hicimos con los termómetros de grados Celsius, grados Fahrenheit y Kelvin, donde establecimos dos puntos fijos, así podemos hacer con este termómetro de gas.
con la diferencia de que acá sería más que suficiente establecerlo para un par de puntos. Por ejemplo, acá, por convenio, los científicos han establecido que el punto de referencia que podemos utilizar para el termómetro de gas sea el punto triple o la temperatura del punto triple. ¿De qué sustancia? Estamos hablando del agua. La temperatura del punto triple está definida por convenio con un valor de 273.15 Kelvin, que sería lo mismo que decir 0 grados Celsius. Cuando trabajemos con temperaturas y presiones para gases, siempre hay que trabajar con valores de temperatura absoluta. La temperatura absoluta es la que se ocupa en escala Kelvin. Así también la presión debemos de trabajarla con valor absoluto. Entonces, el punto triple del agua representa aquella temperatura para la cual el agua coexiste de forma líquida, de forma sólida y de forma gaseosa. Este valor está definido como 273.15, que representa 0 grados Celsius. Esto sucede a cierta presión. Esa presión nada tiene que ver con la presión que tenga el gas. Para una temperatura del punto triple, nosotros vamos a poder determinar cuál es la presión que se genera a esa temperatura. Así que es importante que para este termómetro de gas a volumen constante, nosotros establezcamos cuál es la temperatura del punto triple, que se va a generalizar o se va a utilizar como 273.15. Debemos de conocer entonces cuál es la presión que se genera a ese punto para poder determinar otra presión, por ejemplo, y otra temperatura. Escala absoluta del gas ideal o temperatura absoluta. Imaginemos entonces nuestro sistema de referencias Y y X. Hemos colocado en el eje Y la presión y en el eje X la temperatura. Voy a imaginar ahorita que la temperatura que estamos utilizando es en la escala Celsius. Con el termómetro de gas a volumen constante vamos a ir haciendo mediciones de presión y temperatura para diferentes muestras de gas. El primer gas genera estos puntos de dispersión, diferentes pares ordenados de presión y de temperatura. Eso me permite establecer una relación lineal entre todos esos puntos y entre estas dos variables. La puedo indicar con esta línea de tendencia. Cambiamos el gas en el termómetro de gas y hacemos diferentes mediciones también de presión y temperatura. De la misma forma como en el gas 1 o en el primer gas, logramos tener una tendencia lineal de estos puntos, que la podemos representar a través de esta línea. La misma historia sucede con el tercer gas. Los puntos de dispersión me representan una relación de proporcionalidad directa que la puedo conectar a través de esta línea de tendencia. Algo curioso sucede con estos tres gases. Estoy viendo de que la relación de proporcionalidad sigue siendo directa entre ellas, pero si nos recordamos de la relación de la presión y la temperatura, decíamos que era directamente proporcional. Si observo en el esquema, en este diagrama, a una temperatura de 0, tendríamos una presión, cosa que sería un poco paradójico, porque si tenemos 0 temperatura, según la igualdad que tenemos acá, la presión debería de ser 0, pero nos está indicando algo más. Tenemos un valor de presión por ahí. ¿Qué hacemos en este caso? Los científicos se dieron cuenta de lo siguiente. Si proyectamos cada una de las líneas de tendencia de cada una de estas gráficas, es decir, extrapolamos cada una de las tendencias, vamos a observar que las tres convergen en un solo punto. Lo podemos hacer para diferentes muestras de gas y el experimento va a demostrar siempre esta misma relación. Las líneas convergen en un solo punto. Ese punto en específico es menos 273.15, que es una temperatura hipotética para la cual tenemos un valor de presión de 0. ¿Qué significa esto? Si interpretamos acá la temperatura y la presión como el movimiento de las partículas de estos gases, podríamos imaginar entonces que a una temperatura de menos 273.15, ese movimiento es prácticamente nulo. En un experimento real es bastante difícil, si no es que imposible, lograr alcanzar este tipo de temperaturas, porque esto implica que el gas cambie de su estado gaseoso a su estado sólido.
Entonces el gas se va a transformar en sólido a muy bajas temperaturas. Aquí bien puede ser helio, puede ser nitrógeno, puede ser dióxido de carbono y la tendencia sigue siendo la misma. Por eso es necesario hacer esta extrapolación para determinar esta temperatura, para que la igualdad que nosotros estamos relacionando de que la presión está directamente relacionada con la temperatura se cumpla. Es por eso que es importante ahora establecer una nueva escala de temperatura, y es cuando surge la escala del cero absoluto, que es la escala Kelvin. A la temperatura para la cual la presión es prácticamente cero, se conoce entonces como el cero absoluto. Una vez nosotros realizamos el cambio de una temperatura Celsius a una temperatura absoluta, podemos observar de una mejor manera la correspondencia de cada una de las gráficas. Si nos damos cuenta acá, todas ellas convergen en un punto, como habíamos observado, pero a ese punto le vamos a llamar ahora el cero absoluto. La temperatura absoluta solo puede ser positiva al igual que la presión. Por eso entonces definimos como el cero el menor valor de temperatura que podemos lograr. Con esto se nos permite entonces establecer que esta relación es cierta, que la presión es igual a una constante por la temperatura, y establecer también la relación que hay entre la escala de temperatura Celsius y la escala de temperatura Kelvin, que es la que nosotros habíamos establecido hace unas diapositivas atrás. Esta temperatura absoluta va a ser de gran importancia cuando estemos trabajando con gases ideales. En todo momento, lo más importante va a ser trabajar las temperaturas como absolutas y las presiones como absolutas para poder definir otras magnitudes más importantes. Ahora observaremos algunos de los efectos que produce el cambio de temperatura. Uno de estos es la expansión térmica. Así como nosotros podemos cambiar las dimensiones de un objeto aplicándole fuerzas, lo podemos hacer también aplicándole cambios de temperatura. El primer tipo de expansión que podemos observar va a ser la expansión lineal. Imaginemos entonces una barra que tiene cierta longitud, llamémosla longitud inicial. Esta barra puede ser de cualquier material. Tiene cierta temperatura, digamos una temperatura ambiente. Venimos y a esta barra le aplicamos calor. El calor va a provocar un cambio de temperatura sobre la barra. La barra, por efecto de que las moléculas van a tratar de vibrar con mayor intensidad, van a necesitar mayor amplitud, eso se va a ver reflejado en un aumento en su longitud. La barra tendrá ahora una longitud mayor, una longitud final diferente, una temperatura diferente, y lo que ha crecido esta barra se va a identificar como la dilatación. Esta dilatación va a ser mayor si la barra aumenta su temperatura, y esta dilatación va a ser menor, negativo, si la temperatura disminuye. Repito, si estamos aumentando la temperatura, el delta de longitud, que representa la dilatación, tiene un valor positivo, porque aumenta la longitud. Pero si estamos enfriando el material, este delta de longitud va a ser negativo porque se está contrayendo. Puedo definir ahora también una cantidad que relacione el incremento de longitud o expansión o dilatación, o simplemente delta L, entre la longitud que tenía al principio, y lo voy a definir como el cambio fraccionario de longitud. El cambio fraccionario de longitud básicamente es cuánto está creciendo o cuánto está encogiéndose la longitud de esta barra en relación a su longitud total. Es básicamente eso. Y si se dan cuenta es un número. ¿Por qué? Porque la dilatación o el delta L tiene unidades de metros, al igual que lo tendrá la longitud inicial. Por lo tanto sería una unidad adimensional, es solo un número. Si este número es positivo mayor que 0, entonces estamos hablando de un crecimiento del material. Si es negativo, pues sería lo contrario. Se observa de forma experimental que a medida que aumentamos la temperatura, este cambio fraccionario también aumenta y lo hace de forma lineal. Entonces podemos decir que el cambio fraccional de longitud incrementa de forma proporcional cuando aumentamos la temperatura. De nuevo tenemos una proporcionalidad que podemos transformar en una igualdad de esta forma.
Aquí no vayamos a confundirnos, estamos utilizando el símbolo alfa para indicar proporcionalidad, pero también lo estamos utilizando para indicar una constante de proporcionalidad. Ojo con esto, no lo confundamos. Esta es la simbología que se utiliza tradicionalmente, así que lo vamos a trabajar como aparece en las fuentes bibliográficas. Bien, si yo despejo la dilatación, nos quedaría de esta forma. La dilatación o delta de longitud es igual al valor de la longitud inicial que tiene el material multiplicado por la constante de proporcionalidad por el cambio de temperatura. A esa constante de proporcionalidad le vamos a dar el nombre de coeficiente de expansión lineal. El coeficiente de expansión lineal lo que nos mide es qué tan rápido o qué tanto se puede expandir o crecer un material cuando aumentamos su temperatura. Las unidades del coeficiente de expansión son grados Celsius a la menos 1 o simplemente 1 sobre grados Celsius. Repito, el coeficiente de expansión es una propiedad que me define qué tanto va a crecer un material. Entre más grande sea el coeficiente, numéricamente hablando, mayor es la dilatación que sufre un material, más grande se hace. Esta otra ecuación representa no la dilatación, sino que representa la longitud final, la nueva longitud que va a tener la barra cuando incrementemos su temperatura. Y dice que la nueva longitud o la longitud final va a ser igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de expansión lineal por el cambio de temperatura. De dos formas podemos expresar entonces la expansión. Acuérdense, delta L representa dilatación, expansión, crecimiento, etc. Y L simplemente representa longitud final. Le puedo colocar acá una F también para indicar que es longitud final. Ustedes identifíquenla como mejor prefieran. Esta tabla presenta diferentes coeficientes de expansión para diferentes materiales. Noten acá lo siguiente. Tanto en Kelvin como en Celsius, el valor del coeficiente va a ser el mismo. Pregúntense ustedes por qué es así. Tenemos entonces, por ejemplo, para el caso del aluminio, que es 2.4 por 10 a la menos 5, cobre, que es 1.7 por 10 a la menos 5, el cuarzo, que es 0.04, y si nos damos cuenta, en su mayoría están ordenados de mayor a menor, a excepción del acero. Entonces, si vamos de arriba hacia abajo, el que tiene mayor expansión, el que va a crecer más rápido por el mismo cambio de temperatura, va a ser el aluminio, según esta tabla, ¿verdad? Porque tiene un coeficiente de expansión más grande. Y el que va a ser más difícil que crezca, aplicando el mismo cambio de temperatura, va a ser el cuarzo, según lo estamos observando acá. Expansión superficial. Imaginemos entonces ahora que tenemos una placa rectangular, una placa cuadrada, que tiene las siguientes dimensiones. Con estas dimensiones puedo definir cuál es el área inicial y esta placa probablemente esté a cierta temperatura. Voy a aplicar calor sobre la placa. Esto va a provocar que cambie su temperatura y que obviamente cambien sus dimensiones. Estas dimensiones de este material van a cambiar de forma proporcional. Vamos a tener entonces lo siguiente. Aquí tenemos un crecimiento en todas direcciones y de forma uniforme en toda la placa. Tendremos nuevas longitudes. Tendremos también nuevos crecimientos. La franja en color rojo representa el crecimiento de esta placa en cuanto a la longitud. Y si multiplicamos estas longitudes tendríamos el área final o la nueva área y obviamente tenemos una diferente temperatura. Y así como hicimos con la expansión lineal, podemos definir también esta cantidad que llamamos cambio fraccionario de la superficie, que es la fracción de la variación de la superficie entre el área inicial. En otras palabras, significa cuánto incrementa el área en relación con el área inicial. De la misma manera también, si este valor es positivo o mayor que cero, es porque hay un crecimiento. Si es negativo o menor que cero, es porque el material se está encogiendo. Este cambio fraccionario es directamente proporcional con el cambio de temperatura.
Obviamente lo que esperaríamos nosotros es que cuando aumentemos la temperatura, también aumente el área total de la placa, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tiene que aumentar la superficie. Esta proporcionalidad también la vamos a volver una igualdad y lo hacemos agregando una constante de proporcionalidad, que en este caso tiene el símbolo de gamma. Despejamos la dilatación superficial, el delta de área, y nos queda igual al área inicial por el coeficiente de expansión por el cambio de temperatura. Esta ecuación es la que nos va a servir a nosotros para definir cuánto crece o cuánto disminuye la superficie de cierto material. Esta constante de proporcionalidad se va a llamar ahora coeficiente de expansión superficial, pero va a tener también las mismas unidades que tiene el coeficiente de expansión lineal. Y por último, también podemos expresar el área final de este rectángulo, de esta placa, como el área inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de expansión por el cambio de temperatura. El área final entonces aumenta con la temperatura, al igual que la variación de área o la expansión de área aumenta también con la temperatura. Eso es lo que estamos indicando acá. Pero ojo, uno representa una variación en la superficie y otro representa exactamente un valor de superficie. ¿Cómo así? Un cambio significa área final menos área inicial. Y acá lo que obtenemos es precisamente cuánto es el área final. Sí, hay que notar esta diferencia, ¿verdad? Para no confundirnos. Por último, tenemos la expansión volumétrica. Imaginemos ahora un cubo del mismo material. Este tendrá cierto volumen, cierta temperatura, tendrá sus propias dimensiones también, ancho, largo, profundidad, y lo vamos a someter a un incremento de temperatura a través de calor. Aumentará su tamaño, aumentarán sus dimensiones. Voy a definir otra vez un cambio fraccionario, ahora de volumen, que indica cuánto crece su volumen en relación a su volumen inicial. También es una cantidad adimensional. De tal forma que cuando yo aumente la temperatura, debe de aumentar también este cambio fraccionario. Esta proporcionalidad la voy a volver otra vez una igualdad con una constante de proporcionalidad que se va a llamar beta. Despejo la variación de volumen, que va a ser igual al volumen inicial por el coeficiente de expansión volumétrica por el cambio de temperatura. Ese va a ser el nombre que va a tener ahora esta constante de proporcionalidad. Y sigue teniendo las mismas unidades que el coeficiente superficial y el coeficiente lineal, 1 sobre grados Celsius. De la misma manera, el volumen final se va a poder calcular como el volumen inicial por 1 más el coeficiente de expansión por el cambio de temperatura. Aquí tenemos entonces diferentes coeficientes de expansión volumétricos para sólidos y para algunos líquidos. Si ustedes se dieron cuenta, no coloqué para coeficientes de expansión superficial porque de esos no hay, ¿verdad? No hay tablas que definan coeficientes de expansión. Sin embargo, los podemos determinar conociendo el coeficiente lineal. Eso lo veremos en breve. Aquí podemos notar entonces que los coeficientes volumétricos son más grandes para el caso de los líquidos, y esto es porque los líquidos tienden a expandirse más rápidamente. Eso es lo que nos está indicando entonces estos coeficientes. Siempre van a ser más grandes para el caso de los líquidos que si los comparo con el caso de los sólidos. Generalmente no se trabaja con coeficientes de expansión de gases, por eso solo observarán en las tablas de los libros estos dos tipos, para sólidos y para líquidos. Vean que las unidades para el coeficiente de expansión volumétrica también las puedo expresar en Kelvin o en Celsius. Kelvin a la -1 o Celsius a la -1. Y los valores numéricos no cambian, ¿verdad? Identifiquen ustedes por qué esto es así, ¿verdad? Tanto para los líquidos como para los sólidos. Bien, por último, también quiero mencionar que si se trata de un mismo material, los coeficientes de expansión se pueden relacionar entre sí. Esta sería la relación que hay entre ellos, ¿verdad? Y de otra manera, podemos decir que el coeficiente de expansión superficial es igual a 2 veces el coeficiente de expansión lineal y el coeficiente de expansión volumétrica es igual a 3 veces el coeficiente de expansión
lineal. Entonces acá podemos darnos cuenta que podemos sacar el coeficiente de expansión superficial si conocemos el valor del coeficiente lineal, y podemos sacar el coeficiente volumétrico si conocemos también el coeficiente de expansión lineal para ese material. Estamos imaginando acá que es el mismo material. Si es otro diferente, pues lo hago para ese material. Y todos tienen las mismas unidades. Llegaríamos hasta acá entonces para el contenido de esta semana número 9. Muchas gracias por su atención.